Hace un par de años, me encontraba pasando una noche tranquila en casa. Mis padres se habían ido de viaje y me habían dejado en casa para mí solo. Pensé que sería una buena oportunidad para relajarme, ver algunas películas y simplemente disfrutar de la paz y la tranquilidad. Pero hombre, nunca esperé que esa noche se volviera tan espeluznante. Ya sabes cómo es, la casa estaba oscura, solo algunas luces tenues aquí y allá. Yo estaba pasando por el pasillo cuando me topé con esa estatua de la Virgen María, que siempre estaba allí. ¿Sabes? Normalmente solo la paso por alto, pero esa noche algo estaba fuera de lo común. La luz de la luna se estaba filtrando por la ventana y hacía que la estatua pareciera brillar de una manera extraña. Así que, ahí estaba yo, mirando esta estatua religiosa como si fuera una escena de una película de terror. De repente, comenzó a brillar, como si estuviera encendida desde dentro. Y eso fue solo el principio. La cosa empezó a moverse, deslizándose por el pasillo hacia mí. Te juro que mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. La estatua comenzó a hablar. ¿Me crees? Hablaba en un idioma que no podía entender, pero sentí sus palabras en lo más profundo de mi ser. Me estaba diciendo cosas sobre el arrepentimiento y todos esos rollos religiosos. Estaba tan petrificado que ni siquiera podía gritar. Solo estaba allí, mirando cómo esta estatua religiosa cobraba vida y me daba el sermón de mi vida. En un momento de desesperación, cerré los ojos y comencé a rezar como si mi vida dependiera de ello. Y cuando finalmente tuve el coraje de abrir los ojos, la estatua estaba de vuelta en su lugar, tranquila como siempre. Me dije a mí mismo que solo había sido mi imaginación jugándome una mala pasada, pero todavía me quedé temblando en mi cama por el resto de la noche. Desde entonces, cada vez que paso por ese pasillo, no puedo evitar echarle un vistazo a la estatua de la Virgen María, porque, quién sabe, tal vez un día decida darme otro sermón. Pero una cosa es segura, nunca subestimaré el poder de una pequeña estatua religiosa, eso seguro. Hace unos años, tuve una experiencia que todavía me pone los pelos de punta cada vez que la recuerdo. Sucedió en una pequeña iglesia de pueblo, una de esas antiguas construcciones de piedra que parecen estar impregnadas de historia y misterio. Todo comenzó cuando acepté ayudar con algunas tareas de mantenimiento de la iglesia. Una noche, después de la misa, me quedé trabajando solo para terminar de arreglar unos bancos que estaban sueltos. La iglesia estaba tranquila y silenciosa. Solo el débil resplandor de las velas iluminaba el espacio oscuro. Mientras trabajaba, mis ojos se posaron en la estatua de un Cristo crucificado que estaba en un rincón del santuario. La figura tallada en madera parecía observarme con una intensidad inquietante. Sus ojos parecían seguirme donde quiera que fuera. Traté de apartar la mirada, pero algo en esa estatua me tenía hipnotizado. Entonces, ocurrió algo extraño. Los brazos de la estatua comenzaron a moverse lentamente, como si estuviera intentando liberarse de las ataduras que los sujetaban a la cruz. Mi corazón se detuvo por un momento, mientras observaba con incredulidad cómo la figura tomaba vida ante mis ojos. Sin poder apartar la mirada, me quedé allí, paralizado por el miedo y la fascinación. La estatua continuaba moviéndose, sus brazos extendiéndose lentamente como si estuviera tratando de alcanzarme. Una sensación de terror se apoderó de mí mientras retrocedía lentamente, sin apartar la vista de aquella figura sobrenatural. Entonces, una voz resonó en la oscuridad, profunda y penetrante. No podía distinguir las palabras, pero sentí su poderoso eco retumbando en mis oídos. Era como si la misma esencia divina estuviera hablando a través de la estatua, transmitiendo un mensaje que mi mente no podía comprender completamente. Con un último esterno de terror, corrí hacia la puerta de la iglesia y salí al aire fresco de la noche. Miré hacia atrás una vez más, pero la estatua y su extraño baile ya habían desaparecido en la oscuridad del interior. Desde entonces, evito entrar en esa iglesia a solas.
temoroso de lo que podría encontrarme en la inquietud de la noche. Hace unos años, cuando era joven, pasé una temporada en la casa antigua de mis abuelos. Era una casa grande y algo sombría, llena de recuerdos y objetos antiguos que parecían haber sido testigos de innumerables historias a lo largo de los años. Una noche, mientras me encontraba solo en mi habitación, comencé a escuchar un suave murmullo que provenía del pasillo. Al principio, pensé que era simplemente el crujido de la madera vieja de la casa, pero pronto me di cuenta de que el sonido tenía un tono extraño, como si fuera una voz susurrante que apenas podía distinguir. Intrigado y un poco asustado, salí de mi habitación y me aventuré por el pasillo en dirección al sonido. La casa estaba en silencio, iluminada por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Mientras avanzaba, el murmullo parecía crecer en intensidad, como si estuviera acercándome cada vez más a su origen. Finalmente, llegué al final del pasillo, donde una pequeña estatua de la Virgen María descansaba sobre una mesa antigua. La figura parecía estar iluminada por una luz suave y misteriosa que provenía de algún lugar desconocido. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue que la estatua estaba llorando lágrimas de sangre. Paralizado por el miedo y la sorpresa, me quedé mirando a la estatua mientras las lágrimas rojas rodaban por su rostro tallado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, mientras la figura religiosa parecía mirarme con ojos tristes y suplicantes. Entonces, la voz susurrante regresó, más clara esta vez, y pude distinguir las palabras que pronunciaba. «Ayúdame». Esa simple súplica resonó en lo más profundo de mi ser, llenándome de una sensación de compasión y deber. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a la estatua y la tomé en mis manos. Cerré los ojos y recé en silencio, pidiendo protección y ayuda para aquel ser que parecía necesitarla desesperadamente. Cuando abrí los ojos de nuevo, la estatua ya no lloraba a lágrimas de sangre. En su lugar, una paz serena y tranquila se reflejaba en su rostro tallado. Sentí un profundo alivio al ver el cambio y supe que, de alguna manera, había logrado ayudar a esa presencia misteriosa que habitaba en la antigua casa de mis abuelos. Desde entonces, la estatua de la Virgen María se convirtió en un símbolo de protección y consuelo para mí, recordándome que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza que puede guiar nuestro camino.